a veces el peronismo tiene la idea de más siempre es mejor, subamos el gasto, se resuelvan los problemas, y la verdad es que sí, a veces requerís subir el gasto para resolver los problemas, pero si hay una parte muy grande que la filtrás en cosas que no funcionan, tenés este problema de que una parte muy grande de los recursos que colocaste a la política industrial tuvieron un efecto muy bajo. Porque si hoy el Estado tiene una crisis, en parte, yo creo que no es una crisis del Estado, es una crisis de la calidad de los bienes públicos que hay y que el peronismo y el progresismo fue incapaz de discutir, salvo en algunas cuestiones muy puntuales. Allí nosotros tenemos que poder dar una discusión que se afirme en 2 o 3 cosas. La primera, la de con el peronismo vos podés vivir mejor. Bueno, se tiene que verificar. Ni consignas, ni frases hechas. Hablar de apertura, así es como, bueno, es un ingrediente, digamos, si yo hablo de apertura por sí sola, imagínate que es como el azúcar. Si yo solo como azúcar y... Bueno, si yo solo como... El azúcar es un elemento, un ingrediente central de una receta rica. Entonces vos la necesitas con otras cosas. Si yo solo como azúcar, no me nutro y en un momento el organismo lo matás. Lo mismo pasa con la apertura, digamos. La apertura, en un contexto donde vos invertís en ciencia y tecnología, en obra pública, haces una reforma tributaria, invertís en educación, haces algunos programas para sectores estratégicos, claro, es más o menos lo que hace el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Tommy Baigorria, sommelier de Duriguti Family Winemakers, en este caso presentándoles un nuevo vino. Cara Sucia, una línea de vinos que busca reivindicar el este de Mendoza, puntualmente Rivadavia. Es un blend de blancas variedades que trajeron puntualmente inmigrantes españoles e italianos a la zona. Ojalá que lo puedan probar y que les guste. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde buscamos, con una copa de vino de por medio, hablar un poco sobre el futuro productivo de nuestro país. Como todas las noches y tardes, ahora que estamos grabando en verano, nos acompañan nuestros amigos de Duriguti Family Winemakers y de Lácteos Yatasto. Y como todas las noches, desde que arrancamos este programa, nos acompañan 2 grandes invitados que hacía mucho tiempo teníamos ganas de traer. Esperamos que sea un programa muy, muy interesante para ustedes. Bienvenido Gabriel Cato Podis. Gracias. Bienvenido Daniel Stengar. Cato, todos te conocemos, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, exministro de Obras Públicas de la Nación y también fuiste intendente del partido de General San Martín, ¿cierto? Así es. Y un gran militante peronista, como todos sabemos. Corre por tu cuenta. Bueno, sí, me lo atribuyo. Y bueno, Daniel Stengar, sos un amigo de la casa, medio que el que nos impulsó a hacer este programa, actual director de Planificación Productiva y curador de Argendata de Fundar, ex director del Centro de Estudios para la Producción, CEP21, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y ex coordinador del Plan Argentina Productiva 2030, en donde tuve el placer de trabajar con vos, e integrante de Misión Productiva. La idea de este programa es hablar un poco sobre, como siempre, desarrollo productivo, enfocándonos un poco en la expertise de cada uno de ustedes dos. Y para empezar el programa queríamos traer algo que bueno, Dani, vos siempre discutís, siempre hablás y lo intentás refutar con datos. Y quiero saber un poco su opinión también, que es, Argentina es un país de mierda. Vos te encabezaste en esa militancia de Argentina no es un país de mierda, y quisiera saber, arrancar preguntándote por qué no es un país de mierda, o a partir de qué datos o qué hechos históricos vos crees que puedan refutar esto de que somos un país de mierda, como muchos dicen. Bueno, antes que nada, gracias Palo por tan linda presentación. Si vos mirás en casi cualquier indicador social y económico, Argentina es un país cómodamente de mitad de tabla para arriba. Contrariamente a lo que se cree, Argentina tiene menos pobreza que la media mundial y regional, tiene más esperanza de vida que la media mundial y regional, tiene más años de escolarización que la media mundial y regional, tiene una estructura productiva más compleja que la gran mayoría de los países, tiene... Agarra la métrica que quieras y tenés siempre ese común denominador. Es un país que está entre los 35 más democráticos del mundo, ¿sí? Es un país donde las brechas de género, si bien son altas, son menores a la gran mayoría de los países del mundo. La mortalidad infantil es mucho menor a la mayoría de los países y eso es un común denominador. Esa es una primera verdad, digamos, de lo que ocurre con Argentina y muchas veces se subestima. De hecho, hoy veía una encuesta
que hizo la gente de Pulsar Uva, que decía, le preguntaba a la gente de 200 países qué tan grande crees que es la economía argentina, en qué puesto crees que está, y la gente dice 115. La economía argentina está entre las 30 más grandes del mundo, digamos. O sea, y eso hay como una idea de Argentina, país muy de mitad tabla para abajo. Hay una segunda idea que también muchas veces se dice, que es un discurso muy nostálgico, que es todo tiempo pasado fue mejor en Argentina. Y la verdad es que no es así en un montón de variables que no lo es. La esperanza de vida en Argentina el año pasado, 2023, fue la más alta desde que haya registro. La mortalidad infantil es la menor de la historia. La cantidad de años de acceso a la educación viene creciendo año tras año. Los índices de democracia que existen en los últimos años tuvieron generalmente su récord histórico. Te podría seguir enumerando, pero el porcentaje de población hacinada, contrariamente a lo que se cree, está en menores valores desde que se mide. Porcentaje de población universitaria están mayores desde que hay registro, etc. Valorando mucho el rol académico que tienen las universidades de Argentina. También. Entonces, no es cierto que todo tiempo pasado sea mejor. En un montón de cuestiones no es así. Sí es cierto que en algunas métricas muy relevantes, por ejemplo, el poder adquisitivo, Argentina está muy lejos de sus mejores años, ¿sí? Y si uno tuviera que decir de pobreza por ingresos también. Pero no es cierto que, digamos, hay una idea de que Argentina hace 100 años la gente vivía mejor y no hay lugar, digamos, con eso. La tercera cuestión que sí es cierta también sobre Argentina, que es acá donde frena un poco el carro del optimismo, es que en casi cualquier métrica de desarrollo Argentina viene perdiendo terreno frente a las demás. Es decir, existe una decadencia relativa de Argentina. Es decir, está bien, progresamos en esperanza de vida, pero casi todo el mundo progresa y progresa más rápido. Entonces te vas cayendo de los rankings. Agarrá lo mismo con años de escolarización de la población, agarrá lo mismo con calidad educativa, agarrá lo mismo con PBI per cápita, agarrá lo mismo con pobreza, agarrá lo mismo con casi cualquier métrica te pasa eso. Y eso obviamente es un llamado a la acción y es algo que yo te diría desde los 70 para acá, Argentina ha tenido un punto de inflexión bastante negativo en buena parte de esas variables e incluso algunas vienen todavía de más atrás. Y Gabriel, vos, bueno, yo recuerdo mucho, una imagen que a mí me motivó mucho era cuando vos salías a militar el año pasado, en plena campaña, hablando con vecinos, en los colectivos, en los trenes. ¿Vos ves que se replicaba este discurso de todo tiempo pasado fue mejor o Argentina es un país de mierda o no ver un futuro posible y optimista en nuestro país? Es cierto, hay un dato de la realidad que hay un clima de malestar, de frustración, de cierta anomia y de cierto enojo, que inevitablemente además se expresó en las últimas elecciones, como se expresó y fue muy contundente. Y es cierto que a la pregunta de cómo está viviendo la gente, qué expectativas, cómo están imaginando el futuro más inmediato, en general la respuesta suele ser muchas veces de incertidumbre y de preocupación, de angustia. Pero estoy de acuerdo con Daniel. Creo que buena parte de los datos que él recién expresaban tiene un reflejo en las cosas cotidianas, en el metro cuadrado. En el metro cuadrado de cualquier ciudad, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, donde los niveles de cobertura de servicios básicos son altísimos, donde los niveles, la centralidad y la presencia del sistema educativo es fundamental, donde las universidades públicas, pongo el ejemplo de la Universidad de San Martín, que hace 15 años es una universidad de 30 años, de casi 30 años, hace 15 años nadie en San Martín sabía que existía la universidad era una especie de gueto, no tenía ningún contacto con la ciudad, no había ningún vecino de la ciudad de San Martín que tuviese expectativa que ahí había, y eso cambió en 15 años radicalmente. Lo que hizo esta universidad y todas las universidades fue ganando capilaridad y hoy tiene un nivel de identificación entonces me parece que hay un montón de datos en la vida cotidiana que van de alguna manera sustentando esto que decía Daniel y que son muy claros y muy objetivos, ¿no? El desarrollo de coberturas como la asignación universal en términos de políticas sociales, todo lo que tiene que ver con política de vivienda a partir del Procrear y lo que se viene haciendo
en términos de mejoramiento, todo lo que se hizo ahora en materia de urbanización de barrios carenciados. Bueno, me parece que hay un montón de... Ahora, es cierto que muchas veces hay un contraste. Nosotros hicimos una experiencia, estamos haciendo un trabajo bastante profundo sobre el tema educativo. Vos les preguntás a los padres en la misma ciudad de San Martín cómo están sus chicos y qué creen de la educación de sus chicos, y hablan bien y creen que están, y les preguntás, bueno, ¿y cómo está la escuela pública? Un desastre. Hay como una contradicción. La escuela pública como infraestructura. Como institucionalidad, como cosa estigmatizada, como parte también del debate de sentido cultural que ha sido, bueno, muy evidente. Y mismo padres de chicos de escuela pública están de acuerdo con la educación que se le está dando, pero repudian la institución. Sí, o creen que claramente y tienen un reconocimiento de que sus chicos están bien contenidos en la escuela pública. La escuela pública en cualquier barrio carenciado de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires cumple un rol fundamental, y por ahí el imaginario que hay sobre el rol de la escuela pública y cómo está la educación pública, bueno, termina, me parece, que muchas veces cruzado por los debates y por las discusiones más de coyuntura. Entonces, bueno, me parece que también hay una tarea nuestra de poder poner en valor y en activo lo que significa una sociedad muy amalgamada en la Argentina, una sociedad donde los bienes públicos, el valor de los bienes públicos están en disputa, y hay una disputa y una pelea y un reconocimiento de la ciudadanía por pelear, no por recibir de manera delegativa esos bienes públicos, sino por pelear y transformar esos bienes públicos en derechos. Y eso es bien importante. Vos te parás en cualquier hospital público, yo lo hice cientos de veces en campaña y no en campaña, en la puerta. Vos recorrés cualquier hospital público de los grandes, en los barrios más complicados de la provincia de Buenos Aires, y no vas a encontrar ni malestar, vas a encontrar un paciente que está en ese hospital, que salió o está por salir de una operación de apendicitis o de una operación con una prótesis sin pagar un peso, con un nivel de atención que es de los mejores del mundo seguramente. Y hay un reconocimiento en ese sentido. Por ahí nos paramos acá en la esquina y preguntás, bueno, ¿y cuál es la opinión general del sistema público de salud? Y son opiniones más desfavorables. Entonces, bueno, me parece que hay una vivencia, una vivencia y una experiencia del ciudadano de a pie, sobre todo en los barrios populares, con lo público y con el Estado, que es muchísimo más satisfactoria en esa vivencia cotidiana que lo que significa la estigmatización de muchas veces de estas categorías. Y hablando un poco de esta estigmatización que planteas, que la verdad que es una realidad eso, ¿cómo creen que estas narrativas más pesimistas del sector público, de la educación pública, vos mismo nombrás UNSAM, que a veces es poco conocido el rol que tuvo la UNSAM, por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo creen que estas narrativas más pesimistas de poner en crítica todo lo que tiene Argentina, que es lo que Dani mencionaba también de por qué no somos un país de mierda, se ponen en juego al pensar un modelo de desarrollo de país? Hace unos años se me ocurrió preguntar, ¿no? Se me ocurrió hacer encuestas online, y una de las preguntas que preguntaba era ¿qué tan de acuerdo estás con la idea de si somos o no un país de mierda? Y había una correlación con tres variables que me llamaban la atención. Una era ideología, la gente más, digamos así, de derecha tendía a comprar más esa idea, era más alta en varones que en mujeres y era más alta en jóvenes que en grandes. Ah, mira. Sí. 2019, o sea, empezaba el fenómeno libertario, pero todavía No tanto, el candidato en sí. ese año había sido Experti y había sacado el 2%. Por eso. Y yo creo que hay un poco una idea, digamos, la idea de Argentina país de mierda te lleva a decir, bueno, rompamos todo, dinamitemos todo, barajemos y demos de vuelta, e incluso un montón de cosas donde Argentina tiene motivos para estar orgullosa se rompen. Lo que está pasando hoy con la ciencia, el sistema universitario y una serie de bienes públicos donde Argentina claramente es un país de mitad de tabla para arriba. Digo, Argentina, me faltó decir, digo,
Es el único país de la región que manda satélites al espacio, geoestacionario de comunicaciones, es el único país de la región que exporta reactores nucleares de investigación, es el único país del mundo, el único país de la región, perdón, que puede producir radares, es el único país, es el polo biotecnológico más grande de América Latina y es el hub de exportación de pickups más grande de Sudamérica. Y eso hace que es una diferencia contra otros países. Por supuesto, está lejos de los países desarrollados desde ya. Pero la narrativa del país de mierda te lleva a decir, bueno, está todo mal, listo, barajemos de vuelta, importemos conocimiento en el mal sentido de afuera, bueno, que toda esta cosa, ¿no? Bueno, importemos la cultura norteamericana, sí, como de un desprecio. Ya está llegando ahora el desprecio al mate, ¿viste? Como yo veo libertarios hablando en contra del mate y a favor. ¿En serio? A mí me gusta, me encanta el café, digo, pero dicen no más mate y aguanta el café. Bueno, cosas, hasta ese punto llega, ¿no? Y me parece que ahí hay que esa idea, digamos, te lleva a romper ciertas cosas que justamente hacen que Argentina pueda soñar con un país mejor. Eso me parece que es un problema. También creo que es un problema la idea de, loco, mejor país del mundo. ¿Por qué creo que ese es un problema? Porque te lleva mucho al statu quo. A la idea de no hay nada por tocar, está todo bien, minimizás los problemas. Y veo, que es una narrativa un poco más identificada en el peronismo, que generalmente, bueno, hacer un poco caso, o sea, no hacerse cargo de muchos problemas que realmente tiene Argentina, que recién Cato contaba, digo, no sé, digo, la escuela pública hay que discutir todos los problemas que tiene. Argentina es un país que para la cantidad de cosas, para la cantidad de inversión pública que hace en un montón de temas, los resultados no son muy óptimos. Es decir, Argentina es país número 20 del mundo en médicos por habitante, pero en esperanza de vida 60. Está bien, hay 200 países, por eso son mitad de tabla para arriba. Pero la relación entre el insumo médico per cápita y el resultado de esperanza de vida no te da muy bien. Y así lo haces con muchas otras cosas, te ocurre lo mismo. Entonces ahí hay una discusión que me parece que hay que también dar y que la idea de está todo bien, siga, no va más. Y bueno, y creo que también que haya ganado Milei supone es el resultado de no haber podido dar pie con bola con nada, estas demandas de que hay cosas que no funcionan bien. Cato, ¿vos ves eso? Vos estabas haciendo hace poco, justo has aborido muchos encuentros militantes de rediscutir el peronismo y eso, y ves que hay esto que plantea Dani de volver a discutir ciertas bases o ciertas banderas y salirnos un poco, que yo también lo veo en mi círculo y también de la juventud, de salir de pensar que somos un gran país y poner un poco todo en crisis, discutir un poco las ideas que teníamos y demás. ¿Ves que eso está replicado en los encuentros que armás y en las discusiones con los compañeros? Sí, a ver, pero también en línea con lo que decía Dani, no hay dudas de que hay una estrategia de borrón y cuenta nueva, de no reconocimiento de que hay una historia, Obvio. que esa historia tiene un continuo, que tiene lucha, que la Argentina hay una disputa, hay una tensión que no está resuelta y que para nosotros es un activo que no esté resuelta. En otros países de la región tenés un 10% de la población y de los más ricos de esa sociedad que son dueños del 90% de los recursos y eso convive de manera... Esa situación está como normalizada. Bueno, en la Argentina eso no está normalizado y en la Argentina la nuestra es una sociedad que no está disciplinada, que no está pasiva, que cuando la atacan sale y se moviliza, que cuando siente que están rompiendo algo que vale la pena, bueno, y el ejemplo claramente fueron las marchas universitarias, ¿no? Donde me parece que el gobierno se sobregiró y no advirtió que estaba tocando una fibra que era muy propia y muy profunda. Lo que sí aparece en la conversación con los militantes y con la militancia en general es la necesidad de entender que hay algo de lo que funcionó que tenemos que revisar, que hay algo de lo construido que dio resultado, pero que está en un límite, ¿no? Que dio resultado para ese momento y que claramente hay que actualizarlo y que tiene que poder dar cuenta de una realidad nueva. Digamos, un punto muy claro fue la campaña. Nosotros hicimos campaña hablando de los derechos y entendiendo que los pibes
querían un trabajo, 8 horas, una obra social, un recibo de sueldo, 40 años en el mismo lugar, que era lo que querían nuestros viejos y seguramente nosotros. Y la verdad es que los pibes no quieren eso, no quisieron eso. No solo que no interpelamos bien en la campaña, sino que además objetivamente no está tan claro que ese sea un valor. Entonces ahí es donde creo que el peronismo tiene que dar cuenta, o nosotros como fuerza política tenemos que dar cuenta de que hay una dinámica social, que hay una aspiracional que va cambiando y que la cabeza de los pibes van cambiando y que nosotros vamos a tener que dar cuenta de eso y poder conectar. Milei lo hizo, interpeló bien ese malestar, ocupó bien ese vacío, para nosotros y para mí en particular, con emociones negativas, con mensajes negativos, y nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de ver cómo ofrecer, una interpelación, cómo conectar con ese humor social, en particular de los jóvenes, que permita ocupar ese vacío de representación de ese malestar. Ahora, en cualquier caso, aparece la educación, la universidad pública, la escuela pública y el trabajo como dos amarras muy claras de donde nosotros podemos y tenemos la tarea de pensar cómo sigue esto para adelante, ¿no? Y te sumo una pregunta. ¿Cómo crees que se puede, en este contexto de malestar, de desconfianza a la política, cómo se puede volver a reivindicar el rol del Estado, sobre todo del Estado peronista, con la sociedad, con los movimientos populares y también con la industria, con el sector privado? ¿Cómo lográs reconstruir eso? No, a mí me parece que el peronismo está trabado, está bloqueado, y creo que la manera de destrabarlo y de sacudirlo y de moverlo es provocando una gran participación y con mucho contacto en la calle y en los problemas de la gente, ¿no? Nosotros tenemos que poder transmitir con mayor claridad que hoy hay un modelo en la Argentina que si vos no estás, y Dani lo va a tener mucho más claro que yo, pero si vos no vivís en Neuquén, no estás en algún negocio financiero, no sos parte de alguna participación en algún sector de los agronegocios, si no estás en los 4 o 5 sectores que Milei decidió van a ser los ganadores de este modelo, estás afuera. Y el 80% de la gente está afuera de esos 4 sectores. Entonces, claramente no es un modelo en el que ganan todos o podamos ganar todos. Y me parece que vamos a un escenario de mucho quiebre entre lo que ellos van a contar de la macroeconomía, de algunos indicadores, del riesgo país, y de un 80% de los argentinos que en estos últimos 10 meses o se endeudaron o quemaron ahorros o son más pobres, claramente, resignaron algo de bien de vida, de bien de calidad, algún bien material, y no está tan claro que esos sectores que claramente no están expresando que esto va para bien, que lo que se ve para adelante está bueno, en el mediano plazo, en los próximos 12, 15, 18 meses vayan a estar mejor. Entonces me parece que la tarea del peronismo en todo caso es conducir políticamente ese enojo, conducir políticamente esa bronca y transformar esa bronca y ese enojo en una alternativa. Soy de lo que creo que esa alternativa es mirando para adelante y soy de los que creo que es de alguna manera provocando, produciendo, ofreciendo algo nuevo en la discusión política y con una fuerte demanda de que sea algo mucho más amplio. El peronismo va a tener que lograr convivir con otros sectores para poder representar el no a Milei, porque el espejo con Milei nos da una cancha muy grande. Solo el espejo con Milei, Milei no es una referencia política y un presidente que esté trabajando todos los días desde muy temprano para lograr un apoyo y un respaldo del 80% de los argentinos. No, claramente no es ese modelo. Entonces, definitivamente la cancha fértil que nos deja todo lo que expresa
el gobierno nacional, la figura de Milei en términos de valores y de resultados, me parece que nos da un lugar muy amplio para militar y para que el peronismo tenga la capacidad de convivir con otros sectores y construir una alternativa, un frente que represente el no a Milei de cara al 25 y al 27. Sí, Traigo un poco al principio, a la pregunta del principio, y Dani, te quería consultar con esto que Gabriel estaba nombrando, bueno, si no vivís en Neuquén y sos minero, si no participás de las grandes industrias, estás muy fuera de la sociedad o de esa expectativa de crecimiento que se tiene. ¿Cuáles son los sectores que pueden mover un poco el amperímetro en términos de laborales, no solo en generación de empleo, sino en generación de empleo de calidad, registrados, con buenos sueldos? A ver, hay algo que... Argentina, que es un país de las antinomias y de las grietas, está todo el tiempo la discusión agro versus industria versus servicio, minería versus la industria, etc., ¿no? Entonces, yo siempre pregunto cuál es el rol de los recursos naturales de la industria y de los servicios en el desarrollo de los países. Y la verdad, digo, cuando vos te encontrás las experiencias históricas, es una falsa antinomia. Digo, hay un montón de países que han logrado tener sinergias virtuosas entre esos sectores y nosotros estamos... Digo, Argentina es un país... Yo, así como en esas preguntas que te digo que hice en un momento de las encuestas, la de ¿qué pensás con país de mierda? Dice lo mismo. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás agro? ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás industria? Y lo primero que... La palabra más mencionada en los votantes de Unión por la Patria era oligarquía, ponele, en agro, ¿no? Era una de las más mencionadas. Y la de los votantes de centro para la derecha era trabajo, prosperidad. Y con industria, el grueso de los votantes de Unión por la Patria es, bueno, trabajo, progreso, desarrollo, etc. Los votantes del centro para la derecha, por ahí te dicen trabajo, pero después todas las que siguen son berreta, ineficiente, cagada, cara, etc. Un país que no se termina de poner hace décadas que no te pones de acuerdo en cuál es el rol que tienen que ocupar los distintos sectores en la estrategia de desarrollo. Y es como un equipo de fútbol, y algunos sectores van a jugar de 8, otros de 5, otros de 10, otros de 2, digamos, y ahí se arma el equipo, y así son las estructuras productivas. Digo, hay dos narrativas que me parece que son muy malas. Una, que es una narrativa que caracterizó bastante la izquierda del peronismo, que es la de los recursos naturales, es algo de los países pobres, los países ricos solo tienen industria. Es falso. El país más minero del mundo es China. Le siguen Australia, Canadá y Estados Unidos. El país más petrolero del mundo es Estados Unidos. Es una pavada decir que los países no explotan sus recursos naturales. Y a la vez hay otra narrativa, que yo la veo muy en los liberales, que es Argentina con los recursos naturales y con algunos servicios y con muy poquita industria se puede desarrollar. Tipo el modelo Australia. Y yo no la veo porque Australia tiene 5 veces menos densidad demográfica que Argentina, 3 veces nuestro territorio, es casi Brasil con la mitad de nuestra población. Los recursos naturales per cápita que tienen ellos son mucho más que los nuestros, y eso para un país de 10 millones de habitantes puede ser, para uno de 47 no. Entonces, pero si vos revolvés un poco el laboratorio de la historia, lo que te encontrás es un montón de países que lograron tejer esos vínculos virtuosos entre recursos naturales, muchas industrias y los servicios. Bueno, digo, ya te acabo de mencionar China, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia, España. Y me parece que la salida argentina tiene que ser esa. Está claro que en los próximos 10 años la locomotora de las divisas va a venir por los recursos naturales, mayormente. No solo, pero mayormente. Digo, Vaca Muerta hoy está siendo una realidad. Van a venir muchos los dólares de ese lado. Esos dólares pueden ayudar a que la economía crezca y el resto de los sectores se acoplen. Y además que tengas un montón de empresas industriales que le provean a Vaca Muerta. ¿Sí? Eso, ahí volvés aliadas a dos sectores que siempre se los piensa como antinomia. La minería, lo mismo. Un sector que tiene todo para crecer y que puede ser un vector de industrialización y de generación de divisas. Pero también yo me permito soñar más allá de eso. Son recursos naturales no renovables. Los combustibles fósiles van a durar un par de décadas más. Los minerales, en un momento los yacimientos se te agotan. No es que vas a tener minería al infinito. Obvio. Y vos tenés que ir pensando las llaves del mañana. Y hoy Argentina tiene una base industrial muy diversa, con muchas capacidades, que en lugar de tirar a la basura, como un poco históricamente muchos liberales piensan, no todos, pero muchos, me parece que tenés que apuntar a potenciarla inteligentemente. Digo, en Argentina el sector que más invierte en innovación
es la industria farmacéutica. Nadie lo sabe. Sector que no para de crecer, no ha parado de crecer en empleo, en producción en los últimos 30 años en Argentina. Grandes desarrollos del UNSAMA, aparte de sí, ese digamos, sector. casi el 50% de la innovación que se hace en Argentina, del gasto en I+D que hacen las empresas, es la industria farmacéutica. Nadie lo sabe, la industria farmacéutica tampoco lo publicita, y para mí es un datazo. Y se piensa meramente, a veces la industria meramente como la generación de un empleo de 1940, como recién decía Cato, muchos ya no quieren eso, digamos, y que además ni siquiera tampoco es tan buenas condiciones. Tampoco existe, sí. Ahora, digo, Argentina tiene un montón de capacidades industriales, desde la industria de la agregación de valor a la producción agropecuaria, en un montón de alimentos, que ahí, quiero decir, el peronismo ha tenido una mirada a veces un poco antiagroindustrial, y creo que eso ha limitado, digamos, y el peronismo fomentó mucho la industria, a las industrias alimenticias las ha limitado, desde retenciones, cupo de exportación y todo eso. Creo que es algo a revisar en estas nuevas canciones que, si yo te leo bien entre líneas, está sugiriendo Cato. Creo que hay una que es replantear ese vínculo con las manufacturas de origen agropecuario y las cadenas agroindustriales. También, toda la industria metalmecánica es una industria que es una de las generadoras del progreso tecnológico. Argentina tiene una base importante y la tenés que potenciar. Como ya decía, la industria farmacéutica, la satelital, la nuclear, la biotecnología, todo lo que tiene que ver con la agregación de valor a vaca muerta a partir del gas natural licuado, de la petroquímica, todo lo que tiene que ver con la agregación de valor a la producción forestal haciendo celulosa y papel. Acá de vuelta, Argentina se metió en un quilombo con Uruguay por Botnia, por las papeleras, y desde ahí no tuvo nunca más industria celulósica, cuando Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay sí. Tenés condiciones extraordinarias para desarrollar una industria federal, porque es en la Mesopotamia. Un pino, un eucalipto en Argentina tarda 8 o 9 años en crecer, en los países nórdicos 35 años y no lo aprovechás. Y terminamos exportando árboles sin valor agregado. Sí, eso. Y te podría seguir diciendo otros tantos sectores. Sí te digo, creo, y esta es otra llamado de acción, creo, para revisar algunas ideas en el peronismo, digo, que tiene una mirada típicamente industrialista, creo que hay ciertas industrias a las que el peronismo le dio muchísima rosca y que los resultados fueron muy pobres. O sea, la principal política industrial en términos fiscales en Argentina ha sido el régimen de promoción de Tierra del Fuego. 2 veces el presupuesto anual del CONICET. ¿Para qué? Para generar un ensamble que, está bien, te sirvió por una cuestión de soberanía para poblar la isla. Ya la poblaste. Digo, hay que rediscutir eso. Son, digamos, $1.000 millones anuales por 10.000 empleos formales. Digamos, eso sí o sea, en cualquier otro sector industrial sería infinitamente mayor lo que sabía. Y tenés que hacer un montón de... ¿Cómo pensás esa transición? Y la isla de Tierra del Fuego es una isla que tiene enormes oportunidades. Petroquímica, hidrógeno verde, turismo, servicios basados en el conocimiento, polo logístico antártico. Ya te tiré 5, alimentos en ciertas cuestiones, pesca, salmonicultura o acuicultura o lo que se haga. Y me parece que ahí, de vuelta, volviendo a una idea, Argentina tiene una cuestión a veces el peronismo tiene la idea de más siempre es mejor, subamos el gasto, se resuelvan los problemas, y la verdad es que sí, a veces requerís subir el gasto para resolver los problemas, pero si hay una parte muy grande que la filtrás en cosas que no funcionan, tenés este problema de que una parte muy grande de los recursos que colocaste a la política industrial tuvieron un efecto muy bajo. Y te puedo seguir enumerando otras cosas. Digo, subiste el gasto en educación a 6% del PBI, buenísimo, y las pruebas PISA o las pruebas de calidad del aprendizaje estás estancado. Esas son todas discusiones que me parece que en las nuevas canciones que tiene que cantar el peronismo tiene que ponerlo como un centro, porque si hoy el Estado tiene una crisis, en parte, yo creo que no es una crisis del Estado, es una crisis de la calidad de los bienes públicos que hay y que el peronismo y el progresismo fue incapaz de discutir, salvo en algunas cuestiones muy puntuales. ¿Vos qué pensás de esto? No, Tomo, me parece, a ver, hay un registro de que la Argentina tiene ventajas competitivas, comparativas enormes y que hay condiciones para el desarrollo. El plan estratégico productivo que trabajó Dani con todo su equipo marcaba eso, marcaba sectores, metas, una caracterización muy clara de cuáles eran los perfiles y las oportunidades que tenía la Argentina. Nosotros acompañamos ese plan también con un desarrollo de infraestructura en los 4 años anteriores que
nos permitía advertir que definitivamente era y es necesario mejorar la inversión en infraestructura y en logística en la Argentina, pasar del 1,5 del PBI a 3,5 del PBI en materia de infraestructura, mejorar todo lo que tiene que ver con logística, caminos, conectividad, advertir que el agua es un recurso estratégico que es crítico para el 95% de las cosas que produce nuestro país, recurso finito con el que tenemos que tener una estrategia de gobernanza, de gobierno clave, fundamental, y que todo eso responde a un sentido que es cómo conducir el desarrollo, cómo conducirlo, cómo organizarlo. Bueno, de vuelta, o la Argentina surfea el mercado y termina como patio trasero y va erráticamente tratando de ver según las coyunturas y las situaciones según el tipo de cambio, qué oportunidades se ofrecen, o tenés un plan de desarrollo. No hay mucho más. Y la Argentina y el peronismo tienen que liderar ese plan de desarrollo. Hoy el gobierno de Milei está armando otro país, muy distinto al que Dani planteaba en ese plan estratégico o al que seguramente los que estamos acá compartimos, aparece como desafío. Ahora, lo está armando ese otro país, ¿no? Es un modelo, es un país que pone determinados énfasis, donde hay ganadores y donde hay perdedores. Y me parece que allí nosotros tenemos que poder dar una discusión que se afirme en 2 o 3 cosas. La primera, la de con el peronismo vos podés vivir mejor. Bueno, se tiene que verificar. Se tiene que verificar. Si no se verifica, es una consigna y no está ni la cancha ni el clima para ni consignas ni frases hechas. Es decir, vamos a tener que garantizar que donde gobernamos, en el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí hay una pantalla partida y poder mostrar que las cosas que se están haciendo, que las prioridades que se están definiendo, que la obra pública que está en marcha versus toda la obra pública paralizada del Gobierno Nacional es claramente un contraste que define, bueno, tipos, modelos de desarrollo muy diferentes, ¿no? De economías reprimarizadas, con extractivistas, con 3 o 4 oportunidades de negocio para algunos pocos, o mercado común, mercado interno potente, trama fabril, trama pyme, entramado industrial nacional con buenos resultados y un plan de desarrollo que permita, bueno, cumplir con metas en los próximos años. Me parece que ahí hay mucho para discutir y que nosotros tenemos que poder, desde el peronismo, poner en cuestión, poner en discusión este momento de la Argentina donde el gobierno de Milei nos está planteando de alguna manera un destino inevitable. Bueno, esto era el único camino, esto era lo único que se podía hacer, era absolutamente lineal mantener estas decisiones. Bueno, no, tenemos que poder discutir que esto no hacía falta hacerlo de esta manera, que no era el único camino, que había otras opciones y otras alternativas y que definitivamente las grandes potencias del mundo, y de vuelta, Dani lo sabe mejor que nosotros, bueno, asientan su desarrollo a partir de potenciar determinadas ventajas competitivas y fundamentalmente planes de desarrollo, planes de infraestructura, la India, Estados Unidos, China, México, bueno, Israel. Todas con planes de infraestructura muy potentes, con inversiones muy potentes en logística, puertos, conocimiento. La Argentina Milei está descartando la única carta estratégica que tiene la Argentina, que es el sistema de ciencia y tecnología. Si hay un lugar donde la Argentina a futuro, en el mediano plazo, tiene una oportunidad enorme, era claramente en el sistema de ciencia y tecnología aplicado a un modelo de producción y desarrollo, y eso lo está volando. Es curioso que Milei se plantea como algo que es lo nuevo, pero muchas de sus ideas son muy viejas, y la idea en materia productiva, Argentina está totalmente a contramano del mundo. Milei es fanático de un economista un Nobel de Economía que se llama Gary Becker.
Gary Becker en el año 85, tenía una frase que decía: la mejor política industrial es aquella que no existe. Si vos escuchás el discurso de Milei en la UI al Día de la Industria, que fue a principios de septiembre, no dijo eso, pero lo dijo. O sea, dijo prácticamente lo mismo con otras palabras. Y vos mirá lo que está pasando en el mundo, y el mundo está cada vez más invirtiendo en políticas industriales. Básicamente, ¿por qué? Porque China, que invirtió por décadas en política industrial, con mucho Estado y mercado, se está llevando puesto Occidente. China era el 4% del PIB industrial en el año 2000, en el año 2030 va a ser casi el 50% del PIB industrial del mundo. Y está dominando tecnologías. Hay una idea de que China produce baratijas, eso era en los 90, ya no más. China domina los vehículos eléctricos, domina los paneles solares, domina gran parte de las tecnologías ligadas a las tecnologías limpias, compite fuerte en inteligencia artificial, domina parte de la industria de semiconductores. Estados Unidos y Europa, que habían relocalizado buena parte de su producción en China, de repente empiezan a decir: che, nos estamos quedando atrás, esto nos afecta hasta nuestra seguridad nacional, nos afecta a nuestra cohesión social, nos afecta a nuestro poderío económico. ¿Y qué están haciendo estos países? Básicamente, tratar de volver a producir en casa lo que se había ido a Asia. Mismo la pandemia, la guerra también. Y la guerra, exactamente, la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania dejaron en evidencia que producir fronteras adentro importa, porque te da autonomía. Los países que podían producir respiradores y vacunas salvaron mucho más vidas que los que no podían producirlos. Y la guerra Rusia y Ucrania te dejó en evidencia que poder ser autosuficiente en energía te blinda frente a otras cuestiones. Mirá lo que le pasa a Alemania, que está cayendo en un tobogán su producción industrial producto de su dependencia energética de Rusia. Mismo los países que podían producir fertilizantes o alimentos también estaban más blindados frente a la crisis que supuso la guerra de Rusia y Ucrania, que son dos grandes exportadores de este tipo de bienes. Entonces, la política industrial está de regreso en el mundo. Está todo el mundo hablando de política industrial. Trump fue en su primer gobierno, puso eso mucho en la agenda. Biden lo siguió y ahora está bien, digamos, con distintos instrumentos. Será más aranceles, será más subsidios, pero cuando dicen Make America Great Again es, bueno, si importa producir. Y Biden no usa ese eslogan porque lo tienen los republicanos, pero básicamente su plan productivo era lo mismo. Y acá Trump y Biden, dos cosas muy opuestas que se piensan. Hay una política de Estado respecto a la cuestión productiva en Estados Unidos. Se matan en temas de género, de cambio climático, lo que sea. En cuestiones productivas tenés política de Estado. En Argentina, no. Y lo que yo veo es que el gobierno se cree que es el mundo de 1991. Acaba de caer el muro de Berlín. Es verdad, Argentina es una economía cerrada, que yo creo que tiene que ir hacia una apertura. Pero la apertura, así en abstracto, no tiene nada que ver con una apertura con un plan, con una política industrial. Yo el otro día decía, hablar de apertura, así es como, bueno, es un ingrediente, digamos, si yo hablo de apertura por sí sola, imagínate que es como el azúcar. Si yo solo como azúcar si yo solo como el azúcar es un ingrediente central de una receta rica. Entonces vos la necesitas con otras cosas, harina, azúcar, huevo, no sé, algún condimento, chocolate, etcétera, para que te quede una rica cosa. Ahora, si yo solo como azúcar, no me nutro y en un momento el organismo lo matás. Lo mismo pasa con la apertura, digamos. La apertura, en un contexto donde vos invertís en ciencia y tecnología, en obra pública, haces una reforma tributaria, invertís en educación, haces algunos programas para sectores estratégicos, es más o menos lo que hace el mundo. Protegés algunos sectores que consideras claves, otros donde, la verdad, Argentina, proteger la fabricación de computadoras que genera poquísimo empleo, y si eso significa duplicar el costo de las computadoras a la población, que es un bien básico para programar, para trabajar en servicios o para materia educativa, no me cierra. Ahora, si vos estás diciendo, te protejo un ratito en tal segmento de alta tecnología, donde realmente tenés potencial, y después te saco esa protección y competí, como es lo que hicieron los países que hicieron proteccionismo inteligente, bueno, bárbaro. Pero, volviendo al punto, Milei está yendo a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo, en muchas cosas, y una cuestión es la cuestión productiva. Y me parece que la Argentina que sale de eso es una Argentina más simple, lamentablemente, en términos productivos y probablemente más excluyente. Sí. Y tomando esto y lo que vos decías, Cato, también de esta nueva Argentina que va a dejar Milei, algo que planteaba mucho fue el recorte de la obra pública a nivel nacional, bajar todo ese gasto.
diciendo o justificándose que el sector privado iba a cubrir las obras de infraestructura, las rutas que sean necesarias para su operación. ¿Eso está pasando en la Argentina de hoy? No está pasando ni en la Argentina, ni en la región, ni en ningún lugar del mundo. En general, la inversión en obra pública, en infraestructura, en todos los casos que recién mencionaba Daniel, las hace el Estado, las planifica el Estado, las organiza el Estado, y es lo que además ha sido una marca y un rasgo muy distintivo en el caso de Argentina, ¿no? Donde claramente está la obra pública y la infraestructura está identificada con la historia del peronismo, en la construcción de rutas, en la construcción del desarrollo de obras hidroeléctricas, en el desarrollo de puertos, en los planes de vivienda, y no hay dudas de que la decisión de que no exista más obra pública en la Argentina es una decisión que están garantizando y haciendo efectiva, que están cumpliendo una promesa de campaña que están cumpliendo a rajatabla, ¿no? No hubo obra pública en el 2024, no va a haber nada de obra pública en el 2025, porque eso es lo que indican los números del presupuesto que ellos elevaron al Congreso Nacional. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo imaginan que se desarrolla una nación como esta, con esta extensión territorial, sin obra pública, sin caminos, sin rutas? ¿Cómo imaginan que el 50% de pobres que tiene hoy nuestro país puede de alguna manera salir de esa situación, si no es con obras de agua, con obras de saneamiento, con viviendas, con escuelas? ¿Cómo imaginan que la Argentina vuelve a generar clase media en nuestro país? Está claramente demostrado que el crecimiento de la pobreza está vinculado también a la caída de la obra pública y de la infraestructura. Entonces, definitivamente esta idea de ordenar la macro y de a cualquier costo tratar de acomodar los números de la inflación tienen un costo altísimo. Un costo altísimo, pero fundamentalmente una pieza que está faltando, que es el mercado interno, el poder adquisitivo y el consumo de la gente. Por eso nosotros estamos convencidos de que este es un modelo que está organizado para algunos pocos, que define negocios para algunos sectores, pero que además definitivamente está provocando una situación de mucha inequidad, que es que, bueno, ese ajuste que lo iban, según ellos, a pagar la casta, no solo no la está pagando la casta, no solo la están pagando los trabajadores, los jubilados, y buena parte de la clase media, con los tarifazos y con todo lo que han resuelto en estos 10, 12 meses, sino que además a los grandes, a los sectores más concentrados de la Argentina, a los que más tienen, los han beneficiado. Entonces, esta cancha inclinada que ya existía en la Argentina, que viene de hace ya un par de décadas, bueno, definitivamente este gobierno y con estas medidas lo único que se hace es profundizarla. Entonces, bueno, que hoy haya casi 3.000 obras nacionales frenadas en todo el país, que muchas de esas rutas quedaron también a mitad de camino, que las obras en las universidades, que los planes de vivienda, que las obras de infraestructura estén absolutamente paralizadas. Detrás de una obra frenada tenés un bien público que no se puede concretar, es decir, una mejor calidad de vida que no se puede realizar para ese barrio, para esa comunidad, para esa familia, porque no llega la obra de agua, porque no terminaron la escuela o los planes de vivienda, pero fundamentalmente tenés 140.000 puestos de trabajo menos en el sector de la construcción. 500.000 teníamos en agosto, septiembre del año pasado y hoy estamos en menos de 400.000, es decir, 100.000 familias que quedan en la calle, y detrás de una obra parada además tenés un sector privado, un sector de la construcción que claramente vuelve a estar en una situación muy comprometida, muy parecida a la que encontramos en el 2019. Por eso, bueno, yo reivindico la decisión de un gobernador, Axel Kicillof, que en la provincia de Buenos Aires ha mantenido activa la obra pública con más de 1.000 obras. Nos estamos haciendo cargo de muchas de esas obras
nacionales que han quedado desfinanciadas y fundamentalmente estamos convencidos de que hay mucho para mejorar en el Estado, pero que definitivamente no es destruyéndolo. Te puedo sumar una pregunta, no es una pregunta, sino algo que quisiera que aclaremos y profundizar un poco, porque cuando hablamos de obra pública a veces el imaginario se piensa solo en rutas. Y vos trajiste esto de la historia peronista en el armado de obra pública y la integración social, y quisiera que cuentes un poco que la obra pública no es solo hacer calles ni armar rutas, sino tiene un rol en la integración social y sobre todo es algo muy visto en el conurbano que es muy importante y que a veces no se tiene tan en cuenta. Bueno, pero me parece que hay objetivos que tienen que ser parte de un pacto de futuro, de un acuerdo como sociedad, que es cómo logramos niveles mínimos de calidad de vida, de necesidades básicas que se puedan satisfacer, ¿no? Y eso es básicamente la diferencia entre vivir bien y vivir mal. Agua, cloaca, luz y un acceso con pavimento y el equipamiento comunitario, ¿no? Y cómo ese objetivo, esa meta tiene que poder cumplirse con niveles de inversión rigurosos que se sostengan a lo largo de los años, ¿no? Con metas que están previstas en principio al 2030 por los objetivos del milenio, en la medida que tengamos niveles de inversión sostenidos. Una paradoja, este gobierno tiene fondos afectados para obra pública que solo se pueden gastar en obra pública, que se recaudan, por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros vamos a pagar el litro de nafta o a cargar el tanque de nafta en la estación de servicio. Parte de ese gasto se destina, parte de ese gasto personal que cada uno hace en la estación de servicio, se destina a una cuenta que tiene como destino afectado la obra pública. Bueno, hoy en esa cuenta hay más de 200.000 millones de pesos, los niveles de subejecución son casi del 100%, y no hay explicación, porque no se pueden usar esos fondos para otra cosa que no sea para obras hídricas, para obras de saneamiento o para el mantenimiento de rutas. Entonces, claramente eso es desidia, eso es, si vos podés frenar el mejoramiento de un espacio público, podés discutir si es una prioridad o no desarrollar algún tipo de infraestructura. Ahora, todo lo que tiene que ver con obras de saneamiento, con agua y con cloaca, cómo achicamos esa brecha, cómo resolvemos esa brecha que es sustantiva, estructural, para construir una sociedad mucho más cohesionada, inclusiva. Bueno, eso está fuera de discusión. Este gobierno paralizó más de 1.000 obras de saneamiento en todo el país, de agua y saneamiento, de redes. Y bueno, y me parece que el reto es cómo cada localidad, cada ciudad de la Argentina, de los 2.300 municipios que tiene nuestro país, está conectada a una ruta, tiene su planta de agua, tiene su planta de líquidos cloacales, tiene su desarrollo de equipamientos comunitarios, y vamos generando un sistema de ciudades en Argentina que pueda ser parte de un plan de desarrollo. ¿Y hoy cómo está haciendo la gestión en la provincia de Buenos Aires con este contexto nacional? Difícil, pero audaz en el caso de Axel, porque no se discontinuó ninguna de las acciones que se venían haciendo, porque se mantienen las 1.000 obras provinciales que se venían ejecutando, porque además se asumió buena parte de la cartera que el Gobierno Nacional en materia de obra pública paralizó. Todas las obras de las universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires que veníamos ejecutando en todo el país en el gobierno anterior, el 10 de diciembre se frenaron. Bueno, en las 25 universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires, esas obras están continuando, laboratorios, recién Daniel hablaba de la potencialidad de la Argentina colocando satélites en el mundo. La Universidad de Aedo, que es una universidad pública, es una de las universidades que está en un proyecto para colocar, también asociado a una empresa española, satélite. Bueno, ahí hay obras de infraestructura que este gobierno dejó inconclusas, dejó minado un plan de desinversión de elefantes blancos
en todo el país. En la provincia de Buenos Aires me parece que tenemos, por un lado, el reto de demostrar que había otra manera. El reto, el desafío de demostrar a los argentinos que hay otra manera de resolver prioridades y desarrollar política pública y concretar buena parte de los desafíos que tenemos como país. Y al mismo tiempo, y ya más en el plano y en el registro de lo político, la provincia de Buenos Aires como trinchera, pero también como punta de lanza para la reconstrucción. Todas las elecciones del año que viene son provinciales, salvo las de la provincia de Buenos Aires, que es nacional, por obvias razones. Sí, sí. Y es ahí donde me parece que el peronismo tiene la tarea de demostrar que, como se votó en agosto, en octubre y noviembre, hubo una validación a un modelo, a que haya más obra pública, a que haya un Estado presente, a un montón de valores, y nosotros tenemos que poder demostrar en las elecciones del año que viene que esa discusión de sentido en la provincia de Buenos Aires sigue vigente. Mantiene, sí. Y Dani, te escalo la pregunta en este contexto donde se sigue diciendo esto de que lo resuelva o que lo haga el privado. ¿Cómo podemos hacer para que eso no se convierta en un argumento antidesarrollo nacional? ¿En qué sentido? Y yo creo que hoy se está poniendo muy en jaque esto de correr al sector público, que la inversión en ciencia y tecnología lo va a resolver el sector privado. No hay ningún país del mundo que se haya desarrollado con las ideas de Milei. Hay 35 países desarrollados. ¿Cuántos se desarrollaron con las ideas de Milei tal cual él las pregona? 0. Me acuerdo una vez tuve una conversación con él en Twitter, año 2017. ¿Con Milei? 2017, Milei no era muy conocido. Yo le digo, che, Javier, ¿sabes cuál es el país que más creció en la historia del capitalismo? Corea del Sur, 10% por año durante décadas. Cualquier estudioso del desarrollo coreano sabe que el Estado intervino un montón, fue un Estado desarrollista. Pero hay un consenso prácticamente unánime. Y su respuesta fue, sin el Estado hubiera crecido todavía más. Pero mira, Javier, nunca en la historia de la humanidad ningún país creció como creció Corea del Sur desde 1960 para acá. O sea, tu contrafáctico es un poco raro. ¿No te gusta Corea del Sur? Vamos a China. Entonces, no existe. O sea, ahora, por eso a mí me preocupa, digamos, en ese dogmatismo. Es un gobierno tremendamente dogmático, tremendamente ideológico, que producto de, en su diagnóstico de que el Estado funciona mal, que es verdad, en muchas cuestiones yo estoy de acuerdo que el Estado funciona mal, dice, el mínimo Estado posible, todo el resto que lo haga, o que no se haga, o que lo hagan los privados. Y la verdad es que no funciona así la historia capitalista, o sea, no funciona así el desarrollo. Estados Unidos, que es su modelo, claro. Estados Unidos es un país que, construyó el canal de Panamá, la red de autopistas la financió el Estado federal, yo lo otro día miraba, en los años 50, 60, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos pone en marcha su sistema público de ciencia y tecnología, cuando crea la National Science Foundation, cuando crea la NASA, cuando crea sus principales National Science Foundation, es el CONICET norteamericano, ellos llegaron a gastar 2% del PBI en ciencia y tecnología pública. 2% del PBI. ¿Sabes cuánto es lo máximo que gastó Argentina en ciencia? No quiero saber. 0,3. Y el Estados Unidos de los 50 era más o menos tan rico como la Argentina actual. ¿Sí? ¿En qué año se gastó ese máximo? 0,3 y 2015 probablemente. 2015. Las estadísticas que arrancan a los 90, sí. 2015, por ahí 2013. 2013, 2015, quizás algo 2023, por ahí es el tercero, estar en el podio. O sea, el peronismo sube el gasto en ciencia y tecnología, lo cual, de vuelta, en las cosas buenas y malas que hace, tiene una priorización por eso. Y si Argentina, pudo mandar satélite al espacio es porque hubo una decisión política de hacerlo. A la vez, parte de ese gasto, no me vayas a fomentar una industria del ensamble de computadoras o de celulares que es muy poco costo efectiva. Pero volvamos al punto. No hay ningún país que se haya desarrollado con las ideas de Milei. Cero. Tal cual él las pregona. Todos los países que se desarrollaron y que apuestan por el desarrollo tienen un vínculo más o menos razonable entre Estado y mercado. También, o sea, no hay ningún país del mundo tampoco que se haya desarrollado sin mercado. Claro, sí. Es un equilibrio razonable. Pero ¿qué país desarrollado querés elegir? Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Francia, Italia, todos, Canadá, en todos tienen
el Estado invierte en una serie de bienes públicos, prioriza ciertos sectores, invierte en obra pública, con un modelo un poquito más, con más participación del privado, con un modelo más estatista, pero apuesta por eso. Yo la otra vez tuve una discusión con un troll libertario que ponía el caso Australia, ¿no? Porque muchas veces Australia se pone como, es la forma de decir, desarrollémonos sin industria, con recursos naturales alcanza. Sí. Además de, como te decía hace un rato, eso no te alcanza para Argentina, porque Australia tiene 5 veces menos densidad demográfica que nosotros. Hay una segunda diferencia muy grande con Australia, que el gasto en investigación y desarrollo, como porcentaje del PBI de Australia, es casi 2 puntos el producto, y acá es 4 veces menos, ¿sí? Y ellos apuestan también por la ciencia y la tecnología ligada a los recursos naturales, lo que le permite mejorar la productividad en la minería, lo que le permite ser el principal país exportador de software para la minería del mundo y otras cosas. Entonces yo le digo, che, es curioso que quienes dicen que tenemos que ser como Australia, con lo cual no estoy de acuerdo porque creo que no nos da, aún así hacen en contra de Australia porque atentan contra la ciencia y la tecnología. Y la respuesta que me dicen es, no, es que Australia es mucho más rico, por eso se da el lujo de gastar en ciencia y tecnología. Yo digo, no, pará, cuando Australia tenía el PIB per cápita, claro, que Argentina tiene hoy, que eran los años 60, gastaba el doble en ciencia y tecnología. ¿Y sabes qué? Esa I+D en ese momento era mayormente pública. ¿Y qué te contestó? No me contestó más. ¿Y bueno, Milei qué te contestó? ¿O vos qué le contestaste cuando te dijo que se hubiesen desarrollado más? Yo creo que haberle respondido algo así como, bueno, es muy difícil discutir con alguien tan religioso, para lo cual es imposible que cambie de opinión. Fue algo así la respuesta, no me acuerdo, fue hace unos cuantos años. Que igual es algo que también veíamos que se repetía. La religión del mercado, ¿no? O sea, es esto, el mercado pero siempre, el Estado malo. Que se repite también con el peronismo. Eso religioso, esos mantras que a veces teníamos y que hoy se están volviendo a discutir. Después, obviamente, cuando llegó al peronismo más pragmático en general, en promedio, de lo ideológico que es el gobierno de Milei, evidentemente Milei igualmente es más pragmático de lo que decía en la campaña, en muchas cosas. Decía, bueno, el peso es un excremento y el peso hoy es la moneda que más se revalorizó del mundo este año. Decía que iba a salir del cepo, no salió del cepo y otras tantas cuestiones. Decía que iba a desregular los precios de todo y las prepagas después dio marcha atrás. Hay varias cosas donde algo de pragmatismo tuvo, pero igualmente es un gobierno súper ideológico. Y les hago una pregunta a ambos dos a través de sus experiencias de gestión. Bueno, vos actual en la provincia de Buenos Aires, vos cuando estuviste en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y vos recién, Dani, hablabas de esto de hay un montón de cosas que hay que volver a discutir o que hay que cambiar dentro del Estado y de la forma de gestionar. ¿Qué crees, a partir de sus experiencias, que hay que rediscutir a partir de la gestión pública? Bueno, mucho lo repasamos, ¿no? No hay dudas de que si cambió la aspiracional de los jóvenes y de la sociedad, de cómo todos teníamos de alguna manera la sensación de que en algún momento en nuestra vida vos podías terminar de lograr determinados bienes y determinados el acceso a determinados niveles de calidad de vida, y eso se rompió claramente, no es un sentido lineal. Entonces, si ese aspiracional está roto, si hay un cambio en las tecnologías y si fundamentalmente cambió y está cambiando la cabeza de los pibes, bueno, seguro hay que repensar la educación y la escuela pública. Ahí hay una agenda enorme para trabajar. ¿Qué hacemos con los pibes que están 6, 7, 8 horas por día ahí adentro? ¿Qué se hace? ¿Cómo se vincula conocimiento, trabajo y educación? Y cómo esas tres... una madre manda al pibe a la escuela pensando en que desde esa amarra, desde ese lugar, tiene y va a tener posibilidades de tener un buen trabajo y un mejor porvenir, ¿no? Un mejor futuro. Bueno, eso tiene que ser verificable y hoy no está tan claro, ¿no? Entonces me parece que ahí hay claramente ¿Pero por qué crees que no está tan claro? No está tan claro porque no ocurre, porque ¿Pero por qué no los ocurrió? Únicos pibes que tienen pleno empleo cuando salen del último año son las escuelas técnicas, que al otro día que salen de esa institución tienen trabajo asegurado, y el resto sabemos lo que pasa. Entonces, me parece que ahí hay una agenda para revisar qué se hace con los pibes que están 6, 7, 8 horas por día ahí adentro. En materia de sistema de protección social, de seguridad social, de redes sociales, de políticas sociales, bueno, definitivamente
el peronismo tiene que revisar todo lo que hizo en los últimos años. Fue claramente en una inercia, digamos, de poca innovación y de muy poca transparencia. Y definitivamente la última novedad fue el ingreso ciudadano y después de ahí nos quedamos sin ideas, ¿no? Y claramente tenemos que pensar en revisar. Ahí, yo sumo una idea respecto a eso, que es que desde que se creó la UH, que es una política maravillosa en un montón de cuestiones, emblema, es como que te enamoraste de esa política y no pudiste salir de eso, y ante cualquier crisis que se hizo, se subió la UH o armaste la tarjeta alimentar, que es una UH2, prácticamente es una UH2, y lo que ocurrió con eso básicamente es monetizaste el bolsillo Sí, pero una cuestión que me parece importante remarcar. Vos fuiste subiendo mucho el piso de ingresos del informal, que antes la UH era 0, entonces fuiste subiendo ese piso de ingresos, y al formal de bajos ingresos lo descuidaste. Claro. Entonces, antes vos, y esa cuestión del desincentivo a la formalidad, que en el 2009, cuando creaste la UH, no existía o era mínimo, se empezó a dar. Y la cuestión del formal de bajos ingresos, producto que el salario mínimo en los últimos 15 años se hizo pelota, producto de no rediscutir las asignaciones familiares, a ese universo no lo atajaste bien. Entonces, y ante cualquier crisis la respuesta fue ir subiendo el piso del informal. Y para mí tendrías que pensar qué haces con el formal de bajos ingresos. Suma fija o salario o rediscutamos, viste vos cuando abordás el 17% del sueldo cuando digamos, un laburante de relación de dependencia aporta el 17% del sueldo a seguridad social, a obra social y al PAMI. Bueno, quizás podés pensar un esquema distinto donde el laburante de bajos ingresos aporte menos y que entonces le subas el salario de bolsillo y quizás los que ganan más suba más. Se puede pensar un impuesto único a los ingresos o etcétera. Yo creo que esa es una cuestión a tratar de pensar y creo que hay un universo del cual se lo descuidó fuertemente, que es ese laburante que gana en blanco, que gana 400 lucas hoy. Y eso en los últimos 10 años, esa persona se fue muy para abajo. Y entonces también ahí es donde empieza parte de, pero el de al lado no labura o labura menos y cobra de entre tal cosa, no sé, 200.000 pesos. Y yo no me da... Y esa cuestión, que siempre es muy incómoda a discutir, me parece que hay que abordarla de alguna manera. Y si vos te fijas, ¿cuál fue la respuesta a la política? Fue siempre dar exclusivamente los últimos 15 años al informal y descuidar el formal de bajos ingresos, que es más o menos el mismo trato de ingresos. Sí, total. Con lo cual hay una agenda, la repasamos en todo el programa, pero hay una agenda muy rica, muy desafiante para el peronismo, que definitivamente nos tiene que poder proponer y ofrecer una Argentina para adelante, ¿no? Con el reconocimiento de que hay nuevos problemas, con el reconocimiento de que hay un mundo que está complejo, que está patas para arriba, con el reconocimiento y el dato de que la Argentina tiene que poder plantarse frente a ese mundo que tiene enormes desafíos y donde hay que tomar cientos de medidas todos los días, no una, cientos de medidas todos los días. El problema es que Milei toma las peores que se podían tomar. Entonces, la pregunta es si Milei es lo último de lo viejo o lo nuevo, o lo primero de lo nuevo. Bueno, definitivamente por todo lo que dijo Dani, lo que estuvimos charlando, nosotros estamos convencidos que es lo último de una etapa que se cierra y que tiene poco para ofrecerle a esta nueva etapa de 40 años, de esta segunda etapa de 40 años de la democracia, donde nosotros tenemos que poder garantizar un nivel de calidad de vida, de mejora, de ingreso y de participación en la distribución del ingreso que sea efectiva. Nosotros creemos que es con el rol del Estado, el rol de lo público, creemos que es con una sociedad mucho más amalgamada, con una distribución del ingreso mucho más redistributiva y que todo eso se hace si vos conducís y organizás el desarrollo. Si no, surfeás el mercado y quedás rehén de la dinámica de vuelta, de un mundo muy complejo que en general está preparado para que la Argentina ofrezca sus bienes primarios de manera absolutamente muy en un sistema
de ganadores y perdedores en el que está ordenado el mundo. Sí, y con el sector privado, que a veces también desde el peronismo es una discusión que se nos complica, como que no hay una decisión tan tomada sobre qué rol se le da al sector privado, y me parece importante también mencionarlo en esta reconstrucción de esa Argentina, ¿no? Bueno, ni hablar, pero cuando vos evaluás estos primeros 12 meses de Milei, estamos a nada de cumplir el primer año de Milei, se da vuelta el reloj de arena, empieza a ser muy claro que es un gobierno que estableció una alianza con algunos sectores muy poderosos de la economía. Bueno, cuando vos ves ese modelo, cuando vos tratás de anticiparte un poco qué viene hacia adelante, bueno, definitivamente el empresario pyme industrial de la Argentina no está en la cabeza de Milei, no está en los planes de Milei. El comerciante y el mercado interno no están en la cabeza del sector de la construcción y de la infraestructura para el desarrollo, no están en la cabeza de Milei. Bueno, nosotros definitivamente creemos que cualquier estrategia de desarrollo de la Argentina requiere eso y tenemos que poder dar cuenta de que hay un conjunto muy importante de los argentinos que se van quedando afuera, ¿no? Que no están teniendo acceso ni van a tener posibilidades de incorporarse a ningún proceso de desarrollo, de recuperación del ingreso en los próximos años con este modelo que definitivamente, bueno, privilegia la timba financiera, las importaciones y el desarrollo de algunos negocios de carácter muy extractivista. Y vos, Dani, antes de ir a la pregunta final, ¿cómo fue un poco tu experiencia en gestión? ¿Vos escribiste sobre esto? No, o sea, tuve 3 años en la gestión, así que Cato puede decir mucho más, obviamente. Yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Productivo, me encontré con un equipo de jóvenes muy entusiastas, buenísimos. También creo que el Estado lo que vi era que era como mucha rotación, producto de las modalidades precarias de contratación. Entonces eso, vi como un Estado, como muchos pibes con mucha ganas de laburar y aprender y con un sentido muy patriótico también, pero con una dificultad, y un Estado también que los maltrata en la perspectiva de pensar una carrera a largo plazo. Entonces, con los cambios de gestión, ni siquiera con el cambio de Fernández a Milei, sino incluso dentro de los propios cambios de gestión que hubo en el ministerio, muchos se terminaron yendo producto de la incertidumbre o de que viene un nuevo ministro que quizás, no le gusta que lo que hace alguno o cosas así, ¿no? Entonces, ahí es un Estado, por lo menos yo lo que vi, es un Estado que le cuesta mucho crear carreras de largo plazo de progreso en la gestión pública. También vi que es un Estado que a muchos de sus cuadros más calificados les paga mal, ¿sí? Sin ir más lejos, Mercado Libre se llevó a 50 personas del sistema de AFIP, que encima cobran bien. Entonces ahí hay una cuestión donde el Estado quizás sus mejores cuadros no los puede retener. Y a la vez hay que decirlo, esta es otra de las discusiones incómodas que voy a plantear. Argentina es un país que yo digo que tiene mucho Q en el Estado y poco P. ¿Qué quiere decir eso? Tiene mucho empleo público muy mal pago. Y ahí hay una cuestión, el Estado termina siendo un mecanismo redistributivo, cual por un lado muy bien, pero por otro lado eso no te genera capacidades. Entonces vos tenés, y esto hay bastante evidencia, no ocurre solo en Argentina, en otros países de la región también, que en los tramos menos calificados les pagás mucho mejor que lo que sería en el sector privado, entonces tiene un efecto redistributivo. Y en los tramos más calificados, que ayudan a construir esas capacidades estatales, pagas mal, digamos. Y eso, yo me encontré eso en el Estado. Tenías, gente que trabajaba poco o que no entendés por qué hay 3 personas para el mismo puesto, eso no lo entendés, y de repente, necesito 2 personas en sistema que te permitan cruzar 2 bases, no hay. Y me parece que si uno tiene que pensar, porque este Estado va a quedar con Milei mucho más destruido, yo creo que hay una diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia entre Milei y el macrismo y el menemismo? Yo creo que el menemismo y el macrismo dentro del liberalismo por lo menos decían o trataban, y en algunas cosas hasta lo hicieron, de un intento de modernización del Estado. ¿Sí? De crear algunas capas. Bueno, sin ir más lejos, digo, la Escuela de Administración Pública, digo, es una unidad de Caballo.
incluso el menemismo crea la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Milei, él mismo dice, soy el topo dentro del Estado, lo voy a romper. Entonces, ni siquiera hay un intento de racionalización, cuestionable, pero racionalización al fin, es de destrucción. Y me parece que sobre esa destrucción, la reconstrucción que hay que tratar de hacer es una reconstrucción que parta de un diagnóstico de que, más no necesariamente es mejor. Tratemos de que sea más y mejor, ¿sí? Y eso me parece que es algo que hay que repensar. ¿Cómo lográs construir gente que esté en el Estado, que pueda desarrollar una carrera, que el que hace bien las cosas realmente pueda ascender? Argentina es un país que, digamos, la meritocracia dentro del sector público es escasa. No es que no exista, pero es escasa. No es un problema solo de Argentina, es un problema de América Latina en general. Y volviendo al caso de Corea, el caso de China, el caso de Japón, países que han tenido estados desarrollistas, lo que sí ha ocurrido en esos países es que tienen estados fuertes y porque realmente a los que, digamos, el que hace bien las cosas, el que cumple con sus tareas, tiene un mecanismo de promoción bien hecho, digamos. Y no es que el amigo de tal me pone y te saco. Y eso es algo que hay que discutirlo. En la región hay casos similares. Brasil no tiene tampoco. Brasil en algunos organismos en particular. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil es totalmente meritocrático, ¿sí? En Argentina, que el CONICET es totalmente meritocrático. Pero después otras áreas del Estado no lo son. En las provincias tampoco. Y entonces hay una verdad que ocurre, digo. O sea, es un gobernador que está terminando su mandato y trajo su gente y bueno, después los pasa a planta por ahí y así se va engrosando un empleo público que no sé si te da más bienes públicos que lo que vos querrías. Parece que esas cuestiones el peronismo las tiene que discutir. El progresismo en general y el peronismo en particular las tiene que discutir porque por no discutirlas me parece que llegaste al punto que llegamos. Es que ¿sabés por qué quería preguntarles esto y dar esa discusión? Porque hace muy poco estaba hablando con compañeros míos, jóvenes, profesionales, militantes, y había una cuestión donde, y lo hablaba con gente más grande que nosotros, que ellos decían, nosotros nos formamos para entrar al Estado, porque nosotros queríamos desde ahí transformar la realidad. Y hoy yo veo que en mi generación, en los 27, 30 años, el Estado no es algo tan atractivo como se veía antes, porque está mal pago, porque sabés que es un trabajo temporario, porque sabés que es muy difícil transformar la realidad desde ahí, porque tiene un montón de trabas. Y me parece que es una discusión muy válida para dar si queremos seguir armando un Estado mejor. Palo, hay un libro de Mariana Mazzucato, una economista hoy, una de las más conocidas. El libro que la hizo famosa se llama El Estado Emprendedor, es del 2013. Y ella dice que también que la idea, el Estado bobo, en parte, también es una profecía autocumplida, porque si el Estado no es capaz de atraer buenos talentos... Es muy interesante. Bueno, eso es lo que estás diciendo vos. Bueno, no quiero laburar en el Estado porque me pagan mal, porque es burocrático, porque es lento, porque es torpe y porque no sé si voy a poder hacer carrera. Entonces, muchos de los talentos terminan yendo para otro lado. Y entonces, ¿quién te queda en el Estado? Y los medio pelo. Y eso te termina medio siendo una profecía autocumplida. Y ella misma lo dice pensando en Estados Unidos, claro, en Argentina. Entonces, me parece que es una discusión que veo que pocos en el peronismo la están dando. O sea, me gustaría que se diera un poco más de lo que... Ojalá que en las nuevas canciones se discuta. Sí, yo ahí tengo un matiz que es que en el caso nuestro del Ministerio de Infraestructura, la verdad que lo que encontramos fue en Nación, un saber hacer, una capacidad de hídricos, de ingenieros increíble de 20, 30 años, de tipos que tienen una experiencia. Pero además me parece que hay claramente un desarrollo de lo público, de la carrera pública, en hospitales públicos, en las universidades, en muchos de los ministerios, que está muy, bueno, Dani va a coincidir, ¿no? Muy por encima de la media de otras regiones, de otros países, por y supuesto, que es un activo, sí. ¿no? O sea, Sí. Que es un activo. Por supuesto que hay mucho para mejorar, pero yo no podría haber hecho las 7.000 obras que hicimos, no podría haber desarrollado un plan de infraestructura como el que hicimos, con eje en agua, en conectividad, con obras en todas las provincias y en todas las localidades, si no hubiese habido yo fui con 50 tipos, después ahí había 2.000 tipos que la verdad que... En obras públicas
alguna vez hablé con alguien que trabajaba en el plan de Argentina Grande, ¿no? Sí, Argentina Grande. Y me decía que efectivamente tenés un poco más esa burocracia de largo Claro, plazo. claro. Burocracia en el buen sentido, la Sí, sí, burocracia sí, sí. de esos cuadros técnicos, pero en desarrollo productivo te digo que eso es mucho más escaso. Sabés que discutíamos mucho eso también con mi grupo de amigas, que burocracia es una palabra muy mal vista. Como Curiosa- uno piensa en burocracia estatal y dice... Vos sabés, es algo interesante porque el término burocracia está criticado bien por derecha y bien por izquierda. El liberalismo lo asocia al Claro. Estado kafkiano y el marxismo, cuando hablaba, digamos, el trotskismo hablaba de, digamos, el centralismo, creo que era democrático y el burocrático, cuando hablaba de la revolución comunista, y bueno, la URSS se burocratizó, decían los trotskos en su momento, como en el sentido, creo que era Trotsky mismo, y como criticado por izquierda y por derecha. Pero yo soy una persona que tiende a pensar que el término burocracia, soy beberiano, ¿no? Weber decía, la burocracia moderna es lo que hace que andar a los estados y es lo que hace andar al capitalismo. Claro. En definitiva, no hay capitalismo sin Estado, y para que el Estado sea, digamos, el Estado bueno es el Estado que realmente tiene gente profesional trabajando para hacer cumplir ciertas normas y para generar para generar las condiciones para que emerjan los mercados sobre los cuales existe el capitalismo. Y todos los estudios que hay sobre por qué hay ciertos países que progresan más que otros ponen mucho Sí. peso en el rol de los estados desarrollistas. ¿Qué son los estados desarrollistas? Los que tienen justamente burocracias profesionales reclutadas en base al mérito, donde vas ascendiendo en base a ciertas metas de desempeño. Y eso me parece que es algo que, bueno, por suerte el Ministerio de Obras Públicas lo tiene. Ojalá que en 2027 eso siga estando. Sí, Sí. Bueno, también hay liderazgos, ¿no? Yo no porque esté Dani acá, pero seguí muy de cerca el proceso de la construcción del plan productivo y de las metas. Nosotros hicimos algo parecido con un plan de infraestructura Argentina Grande, que tenía como consigna que Argentina queremos ser, pero donde lo más importante no es para tirarme flores, sino metas, objetivos, ¿viste? Es Sí. muy importante la rigurosidad de entender, en el caso nuestro, cuáles son las brechas que la Argentina tiene que cerrar, cuáles son las condiciones de desarrollo, en dónde tiene que poner los recursos que siempre son escasos, cómo logramos sinergias con las provincias, con los subnacionales, cómo construimos un plan de desarrollo de infraestructura que sea realmente el que ponga a la Argentina de cara, ¿no? Que pueda dar respuesta a desafíos fundamentales en materia de desarrollo. Y me parece que eso sí falta en el Estado, Cato, ¿no? ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Así como por ahí, digamos, Argentina es un país donde las políticas de Estado cuestan, y más aún en la era de Milei, pero vamos a suponer que estamos en la Argentina del peronismo contra Juntos por el Cambio, vamos a la pre-2023, y lo que te quiero preguntar es si hay un listado, si hay un consenso entre las fuerzas políticas Totalmente. de cuáles son las 10 grandes obras que tenés que hacer. Siempre menciono, está bien, muy bien la pregunta, Dani. Mirá, nosotros cuando llegamos desarmamos lo que eran las PPP. ¿Qué eran las PPP? Un modelo que Macri generó donde planteaba hacer las rutas con un sistema público-privado. Fracasó, un desastre. Sí, sí. Cada kilómetro iba a salirnos a todos los argentinos 4 o 5 veces más. Suponía que el sector privado ponía 3.500 millones de dólares, pero que después teníamos que devolver todos los argentinos unos 15.000. Un desastre. ¿Cuántos kilómetros hicieron? Nada, 0,2, un desastre. Nosotros desarmamos ese modelo, licitamos todas esas rutas y esas rutas las licitamos en cabeza del Estado Nacional. Ahora, siempre puse el mismo ejemplo. No estaba en discusiones las rutas, no estaba en discusiones el objeto, es decir, Sino el cómo. en línea con esta pregunta que hace Dani. No, la agenda de lo que tiene que hacer la Argentina en materia de infraestructura está muy acordado, muy consensuado, no hay mucha discusión, podés correrte 10 centímetros por un lado, 10 centímetros. Ahora, las rutas, las obras hídricas, las obras hidroeléctricas, los puertos, los caminos, el desarrollo de infraestructura estratégico que necesita la Argentina me parece sí, está bien acordado y cualquiera sea el gobierno, del signo político que sea, que mínimamente entienda que es a través de la obra pública como uno redistribuye oportunidades, como uno apalanca el desarrollo.
cómo uno organiza el territorio, construye y organiza, porque en definitiva es esa la infraestructura. Cuando vos definís una ruta, un camino, una obra hídrica, un puerto, estás decidiendo qué desarrollo querés para tu país. Si en el modo embudo, para llegar todo al puerto de Buenos Aires y del Gran Rosario y a exportar, ser un modelo meramente de exportación de materia prima, o rutas, caminos que conecten, que integren economías regionales con puertos y con enclaves de desarrollo productivo según las zonas y las regiones, y bueno, eso define si vos haces rutas hacia el puerto de Buenos Aires o si vos construís los corredores bioceánicos que permitan en el norte, en el centro y en el sur conectar el Atlántico con el Pacífico y generar de esa manera un sistema de conectividad. Bueno, en general, esa agenda de cuáles nosotros en el plan de Argentina Grande establecimos las 100 obras que definitivamente le cambiaban, que movían la aguja de la economía del país. Pero esas 100 obras esas se 100 las obras, das a Dietrich y te no, cortan los estaban 90 fuera de de 100. Sí, estaban fuera, puede haber una discusión sobre 15 de las 100, pero el resto eran el puente Chaco Corrientes es estratégico, la ruta 3 y la ruta 5 en la Argentina era estratégico. Nosotros planteamos un nuevo corredor que era la ruta 50 en paralelo a la 40, los 3 corredores bioceánicos en el norte, en el sur y en el norte, estratégicos para las obras hidroeléctricas y las plantas. Digo, Eso había estado, y también hoy en tu gestión en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, está discutido con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Industria. Estamos en camino, nosotros asumimos hace pocos meses, 8 o 10 meses, y estamos un poco en ese desarrollo de cómo la provincia de Buenos Aires tiene el 55% de toda la mercadería que transita en el país pasa por la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires administra el 40%, produce el 40% de la producción de todo nuestro país. Es un enclave productivo, logístico fundamental, y estamos, bueno, desarrollando este plan sobre la base de 5 ejes: conectividad vial, la gobernanza del agua, transición energética, ciudades, sistema de ciudades, con la idea de pensar en ciudades que cooperen y no que compitan, en el desafío de pensar en infraestructuras y equipamientos que regionalmente organicen mejor el desarrollo de la provincia y que no aparezca en una lógica de competencia, o sea, y la infraestructura del cuidado. Para entender un poquito más eso es, no sé, tenés Tandil o la Barriga Azul. Claro, exactamente. Che, bueno, el hospital de alta complejidad lo tengo acá, la universidad de punta acá, y este otro, como una división del trabajo, y no duplicar estructura. Y entendiendo que hay un desarrollo de infraestructura que definitivamente tiene que ser planificado y acordado a partir de las ventajas del desarrollo regional, de los perfiles regionales, y no que cada uno tenga su universidad, su hospital público. Claro. Hay algo que igual me parece que es interesante para tener en cuenta de cara a la Argentina que se viene. Que la Argentina que se viene, como decíamos al principio, ¿no? 2 de los grandes complejos exportadores que se vienen dinámicos son energía y minería. Y energía y minería son fuera de la zona centro. Es minería particularmente en el NOA, ¿sí? Con el litio y el cobre, bueno, se puede sumar a San Juan, y energía particularmente de Vaca Muerta. Si llega a madurar el tema del hidrógeno verde, que todavía es medio un signo de pregunta tecnológicamente hablando, también, digamos, las condiciones naturales es la Patagonia y en todo caso el NOA. Sí, pero es una red central. Y eso va a suponer, al menos, vas a tener una redistribución del PBI del centro hacia zonas tradicionalmente periféricas. Y ahí hay que ver en qué medida eso puede ser una oportunidad para tener un desarrollo territorial más equilibrado. También creo que va a cambiar la relación de fuerzas de la economía argentina en varias cuestiones. Número 1, hoy el 55% de las divisas de Argentina, el 60% son el agro o la agroindustria. Mayormente zona pampa húmeda. Eso va a caer, muy probablemente. Entonces el poder de veto, digámosle así, del agro, o mismo la exposición a las sequías, va a ser relativo a lo que es la economía argentina, va a ser distinto. La segunda cuestión que me parece importante tener en cuenta es, muy probablemente, hay que ver si Milei la privatiza, ojalá que no, pero
YPF pase a ser la primera empresa exportadora argentina, ¿sí? Si desarrolla su proyecto de gas natural licuado, etc. Y eso Que también te está pone en discusión donde se ubica. Que también está en Sí, discusión sí, donde pero se ubica. digo, pasás a tener un jugador estatal en la generación de divisas. Hoy la principal empresa exportadora argentina es COFCO, que es una empresa china cerealera exportadora de grano. La segunda es Toyota, a lo que se sabe muy poco, ¿no? Pero la segunda es Toyota, 4.000 millones de dólares de exportación el año pasado. YPF, si madura el proyecto de gas natural licuado, puede exportar 15.000 millones de dólares, que sería 3 veces lo que exporta hoy COFCO en 10, 15 años. Es otra cuestión. Y después, esto, ¿no? Digamos, que vas a tener un rebalanceo de las relaciones de poder territoriales, que creo que hay que empezar a prestar la atención. Ahora sí, para cerrar, y lo pueden decir acá Mana también, ¿qué mensaje le quieren dar a quienes piensan que no hay un desarrollo productivo posible o que no hay futuro en este país o que Argentina es un país de mierda? ¿Qué mensaje le darían a esas personas? No, que hay definitivamente una oportunidad que es poner en valor todo lo que somos como sociedad, de gente que labura todos los días, de gente que emprende todos los días, de una historia que tenemos de lucha y de pelea en la Argentina como pueblo, y que definitivamente hay una ambición a hacer, ¿no? Hay una ambición a desarrollarnos, hay una ambición a poder realizarnos como sociedad, que me parece, digo, cuando yo hablo del Pacto de Futuro, el Pacto de Futuro no es un tema temporal, de temporalidad, es una idea, es cómo activar y poner en valor la sinergia, la aspiración a vivir mejor, que es, me parece, el motor más importante que tenemos como sociedad. Yo lo que tengo para decir es que hay un montón de países a los cuales probablemente hoy nos ofician de ejemplo y de aspiracional, que la pasaron muchísimo peor de lo que estábamos nosotros. Te pongo el caso de los países europeos, tuvieron 2 guerras mundiales, pasaron a los tiros durante décadas y décadas. China la pasó pésimo, guerra civil, hambrunas, etc. Hoy es una de las principales economías del mundo. Corea del Sur también, una sociedad, digamos, de guerra, de dictadura, etc. Y hoy es una de las principales economías del mundo. Incluso Estados Unidos, guerra civil, también participación en las 2 guerras mundiales. Y se sobrepusieron, digamos, ante eso. Y la verdad, digo, si uno mira, aprende del laboratorio de la historia, creo que es importantísimo. Argentina, pese a todos los problemas que tiene y que creo que nos merecemos mucho más de lo que somos, me parece que con un poco, digamos, queriendo al país y tratando de discutir bien las políticas públicas, podemos ser un país, ya no somos un país de mierda, pero podemos ser un gran país. Bueno, muchas gracias, Cato. Bueno, muchas gracias, gracias, Dani, Paloma. por venir. Un placer Dani. tenernos y brindamos por el desarrollo y porque no somos un país de mierda.